Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube Miguel Guerrero Televisión y a su programa, por supuesto, del escritorio de quien nos habla, Miguel Guerrero. Me siento sumamente agradecido de su atención y espero seguir contando con la gracia de mis seguidores en las redes que se suscriban a este programa para permitirme, como ya les he dicho en reiteradas oportunidades, seguir fortaleciendo este espacio para poder mantener un nivel o un vehículo de comunicación diáfano entre nosotros para analizar, comentar las últimas novedades en el ámbito nacional como internacional. Yo voy a referirme en esta oportunidad, como era de esperarse, al discurso pronunciado el martes 16 de agosto, es decir, de esta semana, por el presidente Luis Abinader, que tuvo como novedad más que cualquier otra cosa el escenario donde fue pronunciado. El presidente visitó la ciudad de Santiago y desde allí se dirigió al país para rendir cuentas de sus dos primeros años de gestión, de cuatro para el cual fue escogido en las elecciones irregulares, y digo irregulares por la situación que la caracterizó, celebradas el 5 de julio del año 2020, en que fue escogido como presidente de la República para el mandato constitucional 2020-2024. El presidente Abinader ha dicho en reiteradas ocasiones, y hay que darle toda la razón cuando se refiere a ese caso, que ha sido un presidente o un gobierno que ha tenido que luchar y lidiar con situaciones que nunca antes se habían producido en el país. Él llegó en circunstancias muy difíciles, el país estaba amenazado por una pandemia, todavía la pandemia es un problema a nivel global y muchos países con mucho más poder económico y con mucho más experiencia en la lucha contra el virus y contra enfermedades que asolan con mucha frecuencia o periódicamente a la humanidad, no han tenido los resultados en términos proporcionales que ha tenido la administración del presidente Luis Abinader. De manera pues que si el presidente tiene algo de que puede aferrarse para tratar de reivindicar su gestión en estos dos primeros años, necesariamente tendría y habría que aceptar que la lucha o sus éxitos relativos, ¿no? Porque no hemos combatido y nada es total y absoluto en términos de salud pública, pero creo que le ha ido bien y sus esfuerzos por minimizar los efectos de la pandemia, el virus COVID-19, merecen todo el reconocimiento nacional e internacional. También el presidente ha sido muy exitoso y lo ha dicho repetidas veces en el ámbito del turismo, aunque hay opiniones muy diversas con relación a ese éxito que el gobierno se atribuye y que se le reconoce en el ámbito o en la esfera turística internacional, y por el cual ha recibido el presidente muchos reconocimientos. Ha tenido, evidentemente, el país tuvo un retroceso enorme en el ámbito de la actividad turística porque por cosas que ocurrieron en los años 2018 y 2019, por la muerte de un turista en circunstancias bastante oscuras o grises, y luego también por otros acontecimientos que realmente le dieron al país, originaron una campaña negativa hacia la actividad turística en la República Dominicana. Yo creo que, a pesar de las diferencias de opinión que existen sobre el particular, yo creo que el turismo también, la recuperación del turismo ha sido otro de los éxitos del presidente Luis Abinader. Fuera de eso, no creo que el presidente pueda señalar alguna otra cosa que pueda reivindicar su administración. Y yo me temo que los dos próximos años, que comenzaron a partir del día 16, de la noche del 16 de agosto, cuando cumplió el segundo aniversario de su gestión, los dos últimos serán todavía mucho más complicados y difíciles para el presidente, probablemente, porque el panorama internacional no parece esclarecerse, con una guerra que parece todavía indefinida, no tiene aparentemente señales de que finalice, entre Rusia y Ucrania, y una crisis nueva originada por las rencillas muy antiguas entre China continental y Taiwán, por la demanda de soberanía que China exige
sobre la isla de Formosa y donde está el gobierno de Taiwán, un gobierno democrático que cuenta con el apoyo de Japón, de los Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas, a pesar del hecho de que Taiwán fue expulsada de Naciones Unidas cuando las Naciones Unidas reconoció a China y los Estados Unidos también como la única representante real de China, la China continental, bajo el régimen comunista del entonces presidente Mao Zedong. En medio de esa situación es improbable o existen muy pocas posibilidades que el panorama se esclarezca a nivel internacional y eso le permita al presidente Abinader navegar en aguas más tranquilas, con mejores expectativas para conseguir los objetivos que se ha trazado y que no ha podido llenar a cabalidad. Si juzgamos esta administración con relación de una suma de las cosas que ha logrado, de las promesas que formuló al país durante la campaña electoral y la que ha podido conseguir, el balance no sería positivo para el presidente, a pesar de lo logrado en el ámbito de la salud, en la lucha exclusiva contra el COVID-19 y evidentemente la recuperación del turismo, cuyo reconocimiento hemos hecho ya no solamente en esta oportunidad, sino en oportunidades anteriores, en este programa y en otros medios en los cuales yo realmente participo o dirijo o pura y simplemente formo parte. La verdad es que en el discurso que pronunciara ayer, la noche del 16 de agosto en Santiago, el presidente no formuló absolutamente nada nuevo que no haya dicho antes. Es decir, y yo creo que el presidente sigue insistiendo en alejar toda posibilidad de armonización política con la oposición. Un gobierno democrático en un país como este especialmente no puede tener el éxito si no cuenta con cierto consentimiento de la oposición, porque una democracia es la suma de un buen gobierno y de una oposición responsable. Porque el papel de la oposición en una democracia es tan importante y bajo ciertas circunstancias mucho más importantes que la de un gobierno. El presidente no ha hecho hasta ahora ningún esfuerzo serio por conciliar los intereses entre la oposición y el gobierno. Y además, el gobierno nació con un presagio que se dio inicialmente. Yo creo que ustedes deben recordar, y vale la pena recordar, que el 16 de agosto del año 2000, cuando el presidente Hipólito Mejía se juramentó ante la Asamblea Nacional como es un rigor según la Constitución de la República, al presidente se le extrapelaron los papeles, se le confundieron los papeles del discurso, porque el presidente no leyó en teleprompter ese discurso, no era usual entonces. Y el presidente en un momento dado, muy importante ese discurso, no encontró la página siguiente y voló una página. Y entonces se produjo una situación muy embarazosa que el presidente Hipólito Mejía, con su gracia proverbial, salvó diciendo: se me perdió un papel o algo parecido, que motivó un momento de buen humor en el Congreso, con algunas sonrisas y risas sardónicas, por supuesto, y otras, pero pudo superar eso. Fue un mal presagio, porque 3 años después el presidente tuvo que hacer frente a una crisis bancaria, una crisis financiera sin precedentes en la historia moderna de la República Dominicana, que prácticamente echó a rodar todas las cosas que había conseguido entonces y que pudo haber conseguido en el resto de su mandato. Y al final, la economía se derrumbó como consecuencia de la quiebra de 4 bancos, quiebras fraudulentas en su mayoría de ellos, y el presidente quedó muy mal, perdió la popularidad, y entonces su afán de modificar la Constitución, que logró a comienzos del 2003 para generar apoyo y poder presentarse a la reelección en momentos en que todo parecía indicar que no tenía posibilidad alguna, el presidente perdió las elecciones y regresó al poder el presidente Leonel Fernández. En esta oportunidad, con la juramentación del presidente Luis Abinader, hubo un momento que tuvo un presagio muy lamentable cuando el presidente se detuvo o llegó al Congreso de la República para juramentarse. Al abrir la puerta de su vehículo, se le cayó la banda. Y eso fue un mal presagio que mucha gente
lo advirtió y dijo, las cosas que comienzan mal no terminan bien. Y asombró a mucha gente el hecho de que el presidente, tratando de cambiar todo, llegó con la banda. Y la tradición había sido siempre que la banda se le impusiera en el momento de su juramentación como presidente. Vamos a hablar de otros temas cuando regresemos después de esta pausa. Por favor, continúen con nosotros en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Nuestra visión es construir todos los días un banco más innovador y cercano para que vivas el futuro que quieres. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos ya de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Al final de la primera parte del programa de hoy, les hablaba de dos hechos que han caracterizado el inicio de las dos últimas administraciones del que se llamaba entonces Partido Revolucionario Dominicano y ahora Partido Revolucionario Moderno, que son prácticamente lo mismo, con nombres diferentes. Es decir, en aquella oportunidad, la vez que al presidente Hipólito Mejía se le confundieron los papeles y saltó una página y provocando una situación bastante engorrosa en ese momento. Bueno, eso fue un mal presagio y al final, como todos dicen, como dice un viejo proverbio, ¿no? Todo lo que comienza torcido termina torcido. Y al final el presidente Hipólito Mejía, a pesar de que había logrado ciertos éxitos en sus primeros 2 años de gobierno, su afán de reelegirse y la reforma de la Constitución para permitírselo, ya que la reforma de 1996 que permitió un tránsito y evitó al país una crisis institucional, prohibía la reelección presidencial. Contra todo pronóstico, el presidente de entonces, Hipólito Mejía, reformó la Constitución para tratar de reelegirse, imponer su reelección, dividió a su partido, perdió las elecciones y el país cayó en una crisis financiera que todavía, retazos de esa crisis sacuden todavía la estructura económica de la República Dominicana, porque sumió alrededor de 1 millón de personas en la pobreza. De la clase media, por supuesto, ¿no? En esta oportunidad se dio una situación que podría parecer idéntica, ¿no? Cuando al llegar al Palacio del Congreso para su juramentación y apiarse del carro que lo llevó hasta allí, se le cayó la banda al presidente Luis Abinader. Eso resultó muy extraño, no porque se le cayera la banda, porque era la primera vez que un presidente, al juramentarse por primera vez, llegaba con la banda puesta. Lo tradicional era que esa banda se le impusiera cuando se le juramentara, antes de pronunciar su discurso. El presidente llegó con la banda puesta para evitar que sentarse al lado, evidentemente, del presidente saliente Hipólito Mejía, Danilo Medina, por la situación de rispidez que había crecido durante la campaña electoral del 2020, que había producido un distanciamiento difícil de superar o de salvar entre las nuevas autoridades y las autoridades que dejaban el poder en ese momento. Todos recordarán que el presidente recibió la presidencia de parte del señor
Medina, no en el recinto de la Asamblea Nacional, donde estaba ya reunida la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reunida en esa condición para recibir y juramentar al presidente de la República, sino en un salón privado prácticamente del Palacio del Congreso, donde se saludaron muy fríamente Medina y el señor Abinader, y eso fue todo. El presidente salió y no participó. Eso fue un mal augurio, porque vaticinaba desde un principio, desde el origen del nuevo gobierno, las dificultades que tendría el señor Abinader para conciliar intereses y poder acometer las tareas que se habían impuesto como candidato, tareas que parecían imposibles de lograr por la situación en que se encontraba el país, abatido por una pandemia que todavía era un enemigo desconocido, porque no existían todavía vacunas, estaban en proceso de creación esas vacunas, y por la crisis económica que el cierre de la nación dominicana y el cierre de la mayoría de los países por esa pandemia había provocado en el ámbito económico internacional. Era la situación ideal para que el país intentara un acercamiento y un compromiso entre la oposición y el gobierno, pero evidentemente no hubo un ofrecimiento de parte de la oposición, del gobierno saliente, ni tampoco lo hubo de parte del presidente nuevo, que era quien tenía, porque era el que iba a encarar los retos que la situación internacional y los efectos de esa situación internacional en el ámbito nacional le ofrecían. Entonces era el presidente a quien le tocaba, en aras de una conciliación nacional, hacer un esfuerzo por conciliar los intereses y dejar atrás definitivamente las rebatiñas y los encontronazos y las diferencias que habían caracterizado una de las campañas políticas más ríspidas, más agresivas que el país había tenido en términos verbales. Y eso tiene un costo que el gobierno dominicano está evidentemente pagando. Y ya al inicio de la parte final, del tramo final de su gobierno, los próximos 2 años, en que el país se acerca o va a medida que pasen estas semanas y que pasen los próximos meses, a partir ya de diciembre o de enero del 2023, estamos hablando de 4 meses, el país va a entrar de lleno en una campaña electoral, aunque todavía la Junta Central Electoral no haya declarado abierta y no haya autorizada esa campaña. Todos sabemos que el país vive permanentemente en campaña, y en esta oportunidad, por las razones y el ambiente que hemos estado viviendo, es dable esperar, insisto, en que esta campaña electoral que se avecina sea mucho más intensa, mucho más violenta desde el punto de vista verbal que todas las que hemos conocido con anterioridad, por la situación que ha caracterizado. Es muy difícil que, por lo que ha pasado en términos de lucha contra la corrupción, y no quiero entrar en ese detalle porque podría parecer que uno no está de acuerdo en que se hagan esfuerzos por erradicar definitivamente de la escena nacional ese cáncer que ha corroído la moral política de la República Dominicana, porque yo siempre he dicho que hace falta un esfuerzo serio, que no lo puede garantizar solamente el gobierno, ningún gobierno, por más fuerte que ese gobierno sea, sino que tiene que hacer un esfuerzo conjunto de todas las fuerzas vivas de la nación. Yo creo que a pesar de que se han hecho, están vivos muchos expedientes de corrupción contra funcionarios de la administración anterior, eso para muchos dominicanos parecería que más que un esfuerzo serio en la lucha contra la corrupción, lo que hay es algo que tiene que ver con temas de carácter personal que no es el momento adecuado para analizar, porque no quiero mezclar una cosa con la otra. Pero la verdad es que a mí me parece que en lo que le resta de administración, 2 años, exactamente 2 años, o digamos un año y medio, porque el régimen termina, la administración termina cuando se cuentan los votos
de las elecciones, que son 3 meses antes de la asunción de las nuevas autoridades. Y en el caso hipotético de que el presidente Abinader no decida presentarse a la reelección o el partido pierda y vaya a la oposición, cualquiera que sea la Fuerza del Pueblo o sea el Partido de la Liberación Dominicana, es evidente que no va a tener mucho tiempo el presidente para reencauzarse y para remediar aquellas cosas en las que ha cometido errores y aquellas cosas que todavía no ha podido alcanzar sus objetivos. El presidente, si ustedes recordarán, durante la campaña electoral le dijo al país que tenía métodos para terminar o darle un golpe mortal a la delincuencia en la República Dominicana, e incluso llegó a proponerle al presidente Medina la posibilidad de hacer la entrega de los planes que tenía con el fiscal de la ciudad de Nueva York, el señor Giuliani, que hoy está confrontando problemas serios con la justicia de los Estados Unidos, por razones que no es necesario debatir en este momento. De manera pues que muchas de las cosas que el presidente le dijo al país en campaña electoral, que tenía agarrada por el cuello y que en muy poco tiempo podría encaminar o reencaminar al país por el sendero correcto, porque según él había transitado por un camino equivocado durante los últimos 16 años. Entonces yo creo que ese tipo de autosuficiencia, de propuesta de autosuficiencia o que podía hacerlo o podía valerse por sí mismo en una sociedad tan compleja como la dominicana, ha tenido un costo que el gobierno tendrá que pagar en algún momento, y de hecho lo ha estado pagando. Quiero insistir en que el discurso de revisión o de rendición de cuentas, que no tenía por qué hacerlo, porque la Constitución no exige que un presidente a mitad de su mandato haga una rendición de cuentas, porque esa rendición de cuentas está señalada cada año el 27 de febrero, según la Constitución de la República. Pero yo creo que de todas maneras fue una buena iniciativa del presidente, y vale ahora esperar cuál ha sido el efecto que esa rendición de cuentas ha tenido o tendrá en el corto o mediano plazo sobre la sociedad dominicana. Los primeros indicios son que, por lo menos en lo que concierne a la oposición, que no ha sido recibida con mucho agrado, y que mucha gente entiende que el presidente agotó un esfuerzo que no le brindó al país nada nuevo, ni generó nuevas expectativas con relación a lo que se puede esperar de la administración del presidente Abinader. Yo creo que no sería ocioso que de parte del gobierno se iniciara un proceso de acercamiento con los sectores que hasta ahora le han sido adversos, porque un gobierno no puede valerse por sí mismo en una sociedad tan compleja, en una sociedad con tantos problemas, y en la que la solución de cada problema genera 2 nuevos o 3 nuevos problemas. Por la falta de recursos, por la tradición democrática muy deficiente que hemos tenido, y por el hecho de que una parte importante de la sociedad dominicana todavía le resulta muy difícil acomodarse a las exigencias de un orden que exige un orden de respeto, que exige respeto a las leyes y respeto al ordenamiento jurídico, que exige una democracia bien concebida, con posibilidades de alcanzar un nivel de desarrollo para el país. De manera pues que yo creo que estos 2 años finales de la administración del presidente Luis Abinader quizás reclamen de él un cambio radical que tenga que ver primero con la situación con que se ha manejado con la oposición y con aquellos sectores no políticos que evidentemente están posicionados en otra acera. Es una situación muy difícil. Yo creo que todo el mundo en sus cabales desea el éxito de la administración del presidente, y que los 2 próximos años, lo que le queda, él pueda resolver y alcanzar aquellas cosas que no ha podido alcanzar, especialmente por la situación adversa en que le ha tocado gobernar. Y yo creo que eso hay que reconocérselo al presidente.
Cuando se habla de que el presidente se mueve con muy buenas intenciones, bueno, hay un viejo refrán que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, pero evidentemente no se le puede negar eso. Yo no creo que el presidente Luis Abinader no tenga buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones no son suficientes para resolver un problema. Y el presidente tiene que escuchar las voces distintas a las suyas, porque esas voces pueden enderezar el camino, pueden ayudarlo. Y nadie le negaría en una situación difícil a la nación dominicana una ayuda o un aporte, porque no se trataría ya entonces en una situación de crisis difícil una ayuda al gobierno, sería una ayuda al país mismo. Y todos nosotros, yo creo que oposición como gobierno, amamos al país y creemos que el país tiene el derecho a posicionarse en un lugar preferente que le corresponde por derecho en el futuro. Y hacia ese es que nos encaminamos, volver. El presidente ha hablado de no mirar atrás. Esa frase puede decir mucho, puede ser desafortunada si se le ve desde una perspectiva, y puede ser una frase muy ingeniosa y muy efectiva si se le ve y se le observa desde otra perspectiva, es decir, de una perspectiva distinta. Es decir, el pasado no se puede, el presidente lo que quiso decir con eso, supongo, es que no podemos ver el futuro por el espejo retrovisor, sino por el espejo delantero del vehículo en que transitamos. De manera pues que veamos el futuro por el espejo del vehículo en que caminamos hacia él. Y yo creo que para verlo eso necesitamos cierto nivel de conciliación de las diferencias políticas. Especialmente porque si analizamos bien los programas y las posiciones de los partidos, las diferencias entre uno y otro son tan diminutas que a veces es muy difícil identificarlas. El problema es que cuando nos sentamos a una misma mesa para discutir esos problemas, nadie quiere aceptar que el otro pueda tener algo de razón. Y la razón solo la tenemos nosotros, una parte. Y así un país no se encamina, y así un país no da un paso firme hacia adelante. Y yo creo que ese es uno de los grandes compromisos, y el que tiene que liderar ese compromiso, el que tiene que liderar esa marcha hacia el futuro, es precisamente el presidente de la República. Y desafortunadamente no ha podido hacerlo, porque gran parte de su administración y sus esfuerzos han estado encaminados a distanciar, separar aún más la distancia en que está el gobierno y la oposición política. Yo no quiero decir con eso que el presidente se apoye en todo en la oposición, porque él es el gobierno. Pero a mí me parece que en muchas de las medidas que el presidente ha tomado y que no ha podido ejecutar y que ha tenido que dar marcha atrás, con lo cual ha creado una falsa impresión de debilidad y de que el presidente no está muy seguro o no medita muy bien algunas cosas que propone o hace. Pero yo creo que si un presidente, yo creo que cuando se entiende bien una democracia y se entiende bien el papel del gobierno y de la oposición, cuando un gobierno quiere adelantar un proyecto o una medida que requiera del apoyo o el consentimiento de la oposición o de una parte de la sociedad, lo que hace es que concilia y negocia antes de proponerla ante la Asamblea o ante el Congreso, porque el rechazo de una medida o de una ley o de un proyecto o de un programa de gobierno en el Congreso que no logra pasar el sedazo del Congreso, al final se convierte en una derrota de carácter político, y las derrotas de carácter político debilitan la imagen de un gobierno. Y por eso yo creo que, contrario a lo que puede pensar mucha gente, el gobierno tiene la oportunidad en estos 2 próximos años de tratar de remediar aquellas cosas en que se ha equivocado, en las que ha dado pasos en falso, y tratar de conciliar, bajar un poco el calor que caracteriza, el fuego que caracteriza las relaciones hasta ahora muy difíciles entre el gobierno y la oposición. Bueno, yo creo que ese ha sido el mensaje que yo he querido enviar en el día de hoy.
no solamente al gobierno, porque mi voz no llega tan alta, ¿no? Ni en las alturas del gobierno ni a las alturas de la oposición. Pero yo quiero que la gente que me sigue, la gente que tiene fe en el porvenir de esta nación, que conoce y aprecia el potencial que nosotros tenemos como nación, que nos ha permitido llegar donde estamos a pesar de todas las dificultades que hemos confrontado a lo largo de nuestra historia reciente. Y que debemos vernos en el espejo de Haití, es decir, que éramos países, en un momento dado éramos países idénticos, que teníamos el mismo desarrollo, el mismo nivel cultural y de desarrollo. Y hemos superado todas las dificultades que el vecino país no ha podido encarar con éxito. Entonces, amarrémonos a esa cualidad que tenemos, unamos los esfuerzos de uno y de otro para que cada día la República Dominicana sea más grande y tenga más oportunidades de sortear los duros y difíciles problemas que habrá de encarar este gobierno y el que venga, y este mismo si se queda a partir del 2024 y en lo que queda de esta administración. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero en la próxima para otro programa en su canal de Miguel Guerrero TV y en su programa del escritorio de Miguel Guerrero. Será hasta la próxima.